extraordinaria. A todas las personas que se encuentran en este recinto les pedimos de la manera más atenta ocupar los lugares que están dispuestos para tal efecto, ya que en el marco del 40 aniversario de nuestra División Académica de Ciencias Básicas y con estas actividades del Congreso Internacional de las Ciencias Básicas y sus aplicaciones, hoy seremos testigos de la cátedra extraordinaria Roberto Herrera Hernández, que es todo un lujo para nosotros. Señoras y señores, comunidad universitaria, a las personas que nos están acompañando a través de nuestros perfiles en redes sociales, muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a saludar y agradecer la presencia de las autoridades que se encuentran en este recinto, encabezando el presidium, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Saludamos y agradecemos la anfitrionía de la señora directora de la División Académica de Ciencias Básicas, doctora Ermicenda Pérez Vidal. Saludamos con muchísimo gusto a quien funge como coordinador de investigación de esta división académica, el doctor Luis Manuel Martínez González. En su calidad de coordinador de docencia de la división académica, al maestro Abel Cortázar May. Bienvenido. En su calidad de presidente de la Academia de Física, maestro Santiago Antonio Méndez Pérez. Y en verdad, más que agradecidos de la presencia de quien está adscrita a nuestro, y así le decimos, nuestro Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludamos y recibimos a la doctora Miriam Mondragón Ceballos. La comunidad estudiantil, siempre bien representada por su presidente del CDUD, el estudiante Kevin Eduardo García Ortiz. Muchas gracias. A todas las personas que se encuentran en este recinto, les pedimos de la manera más atenta ponernos de pie y quienes tengan la necesidad de descubrirse la cabeza, por favor, hacer lo propio, ya que juntos entonaremos nuestro himno universitario. Aquí vamos a tener una prueba extraordinaria. El audio para sacar el himno universitario está fallando. Así que la letra la tendrán en la pantalla. Y si no alcanzas a ver, muy seguramente como estudiante universitario de la UJAT, ya te sabes tu himno universitario. Señoras y señores, el himno de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sin cesar, y la
Muchísimas gracias a todas las personas. Les pedimos tomar asiento y destacar y agradecerle a la doctora Mondragón Ceballos el esfuerzo por seguir nuestro himno. En verdad es de reconocer que una persona que viene de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México se une a entonar nuestro himno universitario en la UJAL. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora. Señores y señores, es menester dar avance a este evento en el cual tendremos una participación más que extraordinaria, la de la entrega de esta cátedra, y para tener la cátedra completa hemos de conocer la semblanza de quien la ha de disertar. Antes de ello, pedirle de la manera más atenta a las personalidades que integran el Presidium nos acompañen en la zona de butacas para que el maestro Santiago Antonio Méndez tenga a bien darnos y entregarnos la semblanza de la doctora Miriam Mondragón Ceballos, y paso seguido se disertará esta conferencia magistral, la mecánica cuántica desde las partículas elementales hasta el cosmos. Buenos días a todos. La cátedra extraordinaria Roberto Herrera Hernández es un reconocimiento académico que nuestra universidad otorga a los físicos mexicanos de reconocido prestigio por sus aportaciones a la ciencia en nuestro país y el mundo. Dicha cátedra fue una iniciativa del doctor Jorge Alejandro Bernal Arroyo, aprobada por el rector Jorge Abdo Francis en el año 2000. Quien primero recibió este reconocimiento fue el doctor Marcos Mochinski. La cátedra lleva el nombre del destacado profesor investigador Roberto Herrera Hernández, quien estuvo adscrito a la División Académica de Ciencias Básicas de 1987 a 1995. El maestro Roberto Herrera Hernández nació en Jalapa, Veracruz, donde se recibió de licenciado en física. Posteriormente obtuvo el título de meteorólogo clase 1 en el Instituto Nacional de Meteorología en Madrid, España, en 1981. En esta oportunidad se entregará la cátedra extraordinaria Roberto Herrera Hernández a la distinguida doctora Miriam Mondragón Ceballos, quien nació en la Ciudad de México, donde estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, graduándose en 1987. Concluyó sus estudios de doctorado en la Universidad de Oxford en mayo de 1991 con una beca de CONACYT y del British Council. Inició su carrera académica con una estancia postdoctoral en la Universidad Técnica de Múnich de 1991 a 1993 con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Posteriormente realizó una estancia de trabajo en la Universidad de Bonn y otra estancia postdoctoral en la Universidad de Heidelberg de 1993 a 1995. Posteriormente se incorporó al Instituto de Física de la UNAM en enero de 1996,
donde actualmente es investigadora titular C de tiempo completo y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, así como jefa de departamento. Sus líneas de investigación son la física teórica de partículas elementales y la teoría del campo y aspectos de la física de astropartículas. En particular, realiza investigación en teoría más allá del modelo estándar, como son teorías de gran unificación, supersimetría y simetría conforme, modelos multi-Higgs, simetrías del sabor y aspectos de física de astropartículas, entre otros. Sus principales aportaciones comprenden los estudios de teorías finitas de gran unificación supersimétricas, de las cuales surgieron predicciones exitosas para las masas del cuarto y del bosón de Higgs, ambas previas a su descubrimiento experimental. Asimismo, ha investigado extensiones del modelo estándar con simetrías discretas del sabor para explicar las masas y mezclas de quarks y leptones. Recientemente ha trabajado también en aspectos de materia oscura, desde modelos teóricos hasta sus posibilidades de detección, así como en la asimetría materia-antimateria. La doctora Mondragón, desde el inicio de su carrera, ha estado comprometida con enriquecer y mejorar el ambiente académico, tanto en la calidad de la investigación como fomentando colaboraciones y sinergias entre colegas y estudiantes, con particular énfasis en el papel de las mujeres en la física. Fue presidenta de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física de 2002 a 2004 y es actualmente jefa del Departamento de Física Teórica del Instituto de Física de la UNAM. En 2003 fue distinguida con el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Exactas. Fue reconocida como una de los 10 investigadores de la UNAM más citados en el área de física en el año 2012. Recibió la distinción Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2014. En 2021 le fue otorgada la medalla de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física, tanto por sus aportaciones notables a la física de altas energías, como por sus trabajos pioneros en favor de la comunidad mexicana y latinoamericana de partículas elementales y por servir como modelo para muchas mujeres jóvenes en física. En 2024 le fue otorgada la medalla Marcos Mochinski por sus aportaciones a la física teórica. El día de hoy se hará entrega de la cátedra Roberto Herrera Hernández a la doctora Miriam Mondragón Ceballos. Muchas gracias. Hemos de conocer en estos momentos la participación que ha preparado la doctora Mondragón Ceballos para llevar a cabo con la comunidad universitaria esta conferencia magistral, La mecánica cuántica desde las partículas elementales hasta el cosmos. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, déjenme decirles que me siento muy honrada por esta distinción de que me han hecho darme este reconocimiento y permitirme dictar esta cátedra aquí ante ustedes, sobre todo ante tantos jóvenes que veo aquí en el auditorio, las autoridades universitarias, el rector y todos ustedes, y platicarles un poquito de lo que ha sucedido en estos últimos 100 años en algunos aspectos de la física de partículas, astropartículas, y están ligados a la mecánica cuántica. Ahora, no sé cómo le puedo, si tienen algo para eso. Para
pasar las diapositivas. La siguiente, por favor. Espero que se vea. El siglo XX trajo adelantos espectaculares en nuestro conocimiento de la física, de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza. Entre ellos, nuestro entendimiento de lo que es lo más pequeño y lo más rápido. De lo más pequeño que, como este año estamos celebrando la mecánica cuántica, que afecta a la física atómica, la molecular, la física nuclear y la física de las partículas elementales. Y lo más rápido, la relatividad especial, que primero empezó con la mecánica cuántica relativista y después con la física de partículas elementales y su fundamentación, la teoría cuántica del campo, a lo más grande, que es la relatividad general, que unifica el concepto de espacio, tiempo y geometría y nos lleva a la astrofísica y a la cosmología. La siguiente. Pues aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo se están uniendo todas estas disciplinas, desde la mecánica clásica y la constante de gravitación universal a la teoría de la relatividad especial con su constante de velocidad de la luz, la mecánica cuántica con H o H barra, que es la gravitación por acá, la mecánica cuántica, relatividad especial, relatividad general, teoría cuántica del campo, mecánica cuántica no relativista, y no sabemos si aquí vamos a tener una teoría cuántica de la gravedad o qué es lo que va a estar ahí en el centro de esa bolita, digamos. ¿Cuáles son algunos aspectos de la mecánica cuántica? Acaban de ver ustedes unos muy interesantes y muy intrigantes, pero vamos a lo mero básico, ¿sí? El punto aquí es que nuestra intuición como seres que no somos, bueno, sí somos, pero que no percibimos las escalas más pequeñas, somos, digamos, en algún aspecto clásico, lo más importante quizás es la dualidad onda-partícula. Todas las partículas o todos los campos tienen estos aspectos de que se comportan a veces como ondas, a veces como partículas. La naturaleza, los fotones, los electrones, todos emiten y absorben energía de manera cuantizada, en paquetitos discretos de energía y no de manera continua. Los resultados, que son consecuencia de esa dualidad onda-partículas, son siempre probabilísticos, ya no son deterministas. Nosotros no podemos determinar la velocidad, el momento y la posición de un electrón, por ejemplo, con precisión infinita, lo cual nunca lo podemos hacer con precisión infinita, pero tenemos un límite que está dado por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que eso tiene que ser, las incertidumbres, más grande que H barra entre 2. Todas estas cosas todavía estamos debatiendo cómo se van a interpretar correctamente, porque tenemos un límite en cómo vamos a extender nuestros sentidos para poder hacer las observaciones y extraer información de la naturaleza y ver qué respuestas nos está dando, ¿sí? Pero tenemos muchas aplicaciones prácticas ya que han completamente transformado y revolucionado nuestra vida cotidiana, y entre una de esas es el hecho que esté yo transmitiendo aquí con estas, a través de una computadora, apuntando con un láser y todo lo que ello conlleva, y que lo estén ustedes transmitiendo por Zoom a un montón de lados, o no sé, y que luego después lo vayan a poner en las redes sociales. Entonces, las aplicaciones prácticas, probablemente la más importante, son los semiconductores, que afectan a las computadoras, los celulares, las telecomunicaciones, los láseres, donde hay un montón de cosas modernas muy interesantes, las imágenes por resonancia magnética, que son directamente impactando nuestra salud. Aquí podría poner también la terapia de hadrones, los GPS, las celdas solares, los microscopios electrónicos y, como ya oímos a Alberto, los materiales novedosos que también están transformando nuestra vida cotidiana. Después ya tenemos principios de computación cuántica, eventualmente va a haber información y computación cuántica, no sé en cuánto tiempo, pero para nuestra vida cotidiana. Entonces, del siglo XXI hemos tenido ya muchas de las predicciones que se hicieron en la primera parte, o en las 2/3 partes del siglo XX, ya confirmadas. La existencia del bosón de Higgs, la masa de los neutrinos, la observación de las ondas gravitacionales, las imágenes de los agujeros negros. Persisten algunos misterios que nosotros los observamos, pero que todavía no podemos dar una explicación o no sabemos exactamente qué son, que por ejemplo, cómo adquieren la masa de los neutrinos, porque es muy pequeñita, cuál es la naturaleza de la materia oscura, y tenemos algunos pendientes, que es ese centro de donde se intersectan todas las disciplinas, qué es lo que hay que une esas dos
partes fundamentales de nuestras observaciones naturales, que son la gravedad y la mecánica cuántica, si hay una teoría más fundamental, si hay otra teoría que se puede unificar, o si estas dos son, por ejemplo, propiedades emergentes de alguna teoría más fundamental y no se van a poder unificar en la forma que la conocemos. Para poder saber eso, necesitamos continuar haciendo observaciones y experimentos, porque es así como aprendemos a describir la naturaleza. Entonces, tenemos de lo más pequeño a lo más rápido, y lo que vimos es que en el siglo XX que los átomos no son bolitas como pensaban los griegos, sino que tienen estructura. Eso, bueno, ok, pueden ser estructura que son otras bolitas, ¿sí? Y que tienen núcleo compuesto. Pero aquí ya empezaron las cosas a hacerse contraintuitivas, ahora ya nos parecen naturales, y a los más jóvenes les parecen pues ya completamente cotidianas, que es que en los núcleos están compuestos de otras cosas. Aquí están los quarks, que luego forman los protones y los neutrones, luego tienen sus núcleos con los electrones que forman los átomos, y finalmente aquí todo esto es cuántico, y de alguna manera por acá toda la materia se juntó, tiene unas propiedades emergentes que son lo que vemos, que somos nosotros y todo lo que observamos en el universo. Entonces, de aquí hasta acá, las propiedades de estas partículas de los quarks van a impactar, aunque en esta parte no sabemos exactamente, porque pasan de ser sistemas un poco más pequeños a sistemas mucho más complejos, cuyas propiedades emergentes todavía no podemos describir con principios fundamentales de acá, y a lo mejor no es la manera correcta de hacerlo. A lo mejor tenemos que hacer lo que hacemos ahora es usar otra descripción. Entonces, en el siglo XXI se descubrieron los quarks, que están acá adentro, y se creó el modelo estándar de las partículas elementales, y me gusta el nombre porque no es compuesto, es el modelo estándar, es el que funciona y que describe todas las partículas y las interacciones que tenemos hasta ahorita. Entonces, por otro lado, en lo más grande tenemos la cosmología, que estudia el origen y la evolución del universo, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer con la física que conocemos ahorita, extrapolando hacia el pasado, ¿sí? Entonces, eso es bastante impresionante, ¿sí? Porque no tenemos manera más que observar, pero no podemos ir a hacer experimentos directamente después del Big Bang. También vamos a tener información de los procesos físicos del cosmos, como la astrofísica y las astropartículas, que son las partículas que vienen del cosmos. Y de aquí tenemos a las partículas elementales o altas energías, que son nuestros legos, nuestros bloques constitutivos de la materia, y cómo se juntan y cómo se desbaratan. Y todos estos están conectados, porque como les dije, bueno, pues todos estamos hechos de lo mismo. Sabemos que podemos observar a la distancia, y como la velocidad de la luz es constante, cuando más lejos veamos, más atrás en el tiempo estamos viendo, y por eso podemos ir extrapolando qué es lo que pasa, y todo esto tiene que estar relacionado. Entonces, de lo más grande a lo más pequeño, que era lo que quise transmitir en el título, las propiedades de las partículas elementales, aunque nosotros ya somos clásicos, digamos, y vivimos un mundo clásico, de alguna manera sí están impactando a lo que nosotros somos y cómo es el universo vivido. Bueno, vamos a ver por qué altas energías. Decimos física de partículas elementales o altas energías. Todas las partículas, yo les dije, es lo más, quizás una de las propiedades que es más difícil de intuir, tienen propiedades de ondas. En algunos experimentos se portan como partículas y en otras como ondas. Entonces, si queremos ver al interior de algo muy pequeño, que sabemos que es una ondita, necesitamos longitudes de onda muy pequeñas, y esta es inversamente proporcional a la energía. Entonces necesitamos energías muy, muy grandes. Aquí tenemos, por ejemplo, las longitudes de ondas de los fotones, y todos estamos familiarizados con los fotones, ¿no? Esto es lo que vemos, la radiación ultravioleta. Este es un pequeño arcoíris, aquí no sale tan claro, ¿sí? Y la luz visible, aquí estamos como en, no sé, nanómetros, micrómetros, por aquí, sí, un poquito en esta, nada más en esta bandita chiquitita. Aquí vamos a rayos X, aquí vamos a rayos gamma, que son los ultraenergéticos, 10 a la menos, no sé muy bien, pero son como 10 a la menos 9 nanómetros, y aquí a las ondas de radio, que son 100 kilómetros. Todos son fotones, pero tienen diferentes longitudes de onda. Entonces, si queremos algo muy pequeño, vamos a necesitar longitudes de onda, observar algo pequeño, energías muy, muy altas. La que sigue. Entonces, ¿qué conocemos ahora de cómo es las partículas elementales y sus interacciones? Ya les dije, es el modelo estándar de las partículas elementales, describe muy bien. Y ayer en la mesa ronda precisamente discutíamos que la parte de la electrodinámica cuántica, que es parte del modelo estándar,
tiene las medidas más precisas en toda la física con el momento magnético del electrón. No me acuerdo exactamente qué tan precisa es, no quiero decir un nombre, pero es extremadamente precisa, porque, como también comentábamos, conocemos muy bien cuál es la interacción, conocemos la teoría, la parte matemática de la teoría, entonces podemos hacer nuestros cálculos y contrastarlos con el experimento. Entonces está descrito por la teoría de campo, que es la extensión de la mecánica cuántica relativista, y estamos hablando de lo más pequeño y lo más rápido. Y en las escalas grandotas tenemos al modelo cosmológico también estándar, que se llama lambda CDM. Esta CD es por cold dark matter, y la lambda tiene que ver por la energía del vacío del universo, la constante cosmológica o la energía oscura. Esta incorpora la relatividad, materia oscura, que aquí la tratan como partículas clásicas, aunque hay un puente aquí entre estas y otras, y la constante cosmológica, como le dije. Son diferentes descripciones a diferentes escalas, pero al inicio del universo pues se encontraron, ¿sí? Entonces al inicio del universo teníamos partículas que eventualmente fueron a hacer estas estructuras gigantes y a ver lo que tenemos. Y aquí lo que nos está ligando más directamente es la hipótesis de que la materia oscura, ahorita les platico un poquito más, es realmente una partícula. Pero yo soy física de partículas elementales, así que me voy a concentrar en la descripción de partículas elementales. Aquí está. Lambda cold dark matter, relatividad general. El universo empieza en un Big Bang, en una explosión. No sabemos si es una singularidad cuando resolvemos las ecuaciones de Einstein y nos vamos atrás en el tiempo. Pero podemos saber que es una hipótesis correcta porque tenemos el fondo cósmico de microondas. Tenemos la nucleosíntesis después del Big Bang, que es cómo se generan los núcleos ligeros, que son los primeros átomos, hidrógeno, deuterio, litio y helio. Y de aquí viene la estructura a gran escala. Entonces, sabemos que es homogéneo e isotrópico a grandes escalas, pero a escalas pequeñas, pues obviamente no es homogéneo e isotrópico, tenemos cierta estructura, ¿sí? Y explica la expansión del universo. Tenemos a la materia oscura, que es absolutamente necesaria para poder tener la formación de estructura a gran escala que observamos, y la constante cosmológica o energía oscura que nos parametriza. Esto es algo, digamos, un parámetro que no sabemos de dónde salió, lo podemos poner, pero es un misterio, la expansión del universo. ¿Y cómo vamos a observar entonces estas escalas tan diferentes? Pues extendemos nuestros sentidos, como ya les dije. Lo que podemos ver con la luz visible, lo vemos con nuestros ojos, ya tenemos nuestro aparato integrado, pero si queremos ir a ver, por ejemplo, células, usamos un microscopio, algo más pequeño, como el DNA, átomos, microscopios electrónicos, y si queremos ir a ver el núcleo, necesitamos un acelerador de partículas. Y para la otra escala, pues vamos a necesitar un telescopio, un radiotelescopio, o unos satélites por acá, como el de Planck, o los nuevos que tenemos, como el James Webb, o DESI, ¿sí? Entonces vamos a ver las escalas desde 10 a la menos 10 metros hasta las escalas galácticas. Ok, hay que reiniciar la consola, hay que reiniciar el micrófono de la doctora. Si me permite, para que podamos avanzar, doctora, le cedemos este. Ah, sí, está bien. Pero sí funciona. Sí, ajá. Paulatinamente está reiniciándose el equipo en esta área de las ciencias. Muy seguramente todos conocemos esta parte en la que la automatización requiere un breve espacio para que reinicien los trabajos de las diapositivas. La cámara de la transmisión también allá de aquel lado no se cortó.
Ok, seguimos en vivo en nuestros perfiles oficiales, en redes sociales. Muchas gracias. Doctora, si usted a capela tiene la información, adelante por favor. Entonces, lo que les quiero hacer énfasis ahorita es que conocemos muy bien todas las interacciones hasta ahora conocidas y las partículas hasta ahora conocidas. Tenemos a las escalas muy pequeñas, a las escalas muy grandes tenemos el Lambda Polar Matter o el modelo cosmológico estándar, también estándar, que también funciona muy bien y está basado en una suposición de bosones, fermiones y si podemos ir, aquí lo podemos ver, ¿sí? Aquí tenemos este periodo del Big Bang, un periodo de explosión, ¿sí? Las mutaciones cuánticas o de escala de Planck, un periodo inflacionario donde el universo en este instante empieza nuestro universo, o sea, el espacio-tiempo como lo conocemos ahora, aquí probablemente no el vacío como lo conocemos ahora, o más bien no era así. Después esto se expande rápidamente y aquí tenemos lo que queda de la expansión, de la explosión, que es lo que ya podemos observar después como el fondo cósmico de microondas. Aquí tenemos una parte donde los fotones no pueden pasar y después aquí tenemos la formación de las primeras estrellas a aproximadamente 400 millones de años, 1.37 mil millones de años es el Big Bang y esto estamos ahora. Y ahora si se fijan, esto tiene forma de campana y no es casualidad. Las observaciones recientes de cómo se están separando las galaxias y los cúmulos de galaxias ahorita y en el pasado nos parecen mostrar que hay una expansión acelerada que no es posible explicarla solamente con la explosión del Big Bang y por eso se le llama este término de constante cosmológica o de energía oscura que está como empujando todo a que se expanda un poquito más rápido. La siguiente, por favor. Y esta es la misma, pero desde el punto de vista de partículas. Aquí tenemos la pared cuántica, la escala de Planck, ¿sí? Aquí tenemos el periodo donde empieza la inflación, es a las 10⁻36 segundos después del Big Bang, es donde podríamos pensar en que todas las constantes que ahorita vemos como fundamentales estarían unificadas. Ahora piensen que es a las 36 segundos, a nosotros no es imposible, pero entonces estaba el universo muy comprimido, entonces quizás si pudiéramos estar ahí, la percepción del tiempo sería diferente. Después tenemos 0.01 nanosegundos después del Big Bang, una transición electrodébil donde adquieren masa las partículas elementales. Después un segundo después se empiezan a formar los núcleos con la transición de los quarks a hadrones. Después los núcleos en 3 minutos. Después de 5.000 años hay una dominación o dominancia de materia en el universo, después se recombinan estos átomos y finalmente acá tenemos después de 14.000 millones de años lo que vemos como nuestro universo ahorita. Y este es nuestro modelo estándar que es, como les dije, muy exitoso y lo podemos hacer como una tabla periódica pero más sencilla. Con 3 generaciones y después la después ya se complica más, pero y además la tabla periódica la tenemos toda muy bien esta, ¿no? O sea, es cierto y está bien porque nos da chamba, ¿no? Entonces tenemos 3 generaciones de materia que son estas columnas aquí, estos son los quarks que están adentro del núcleo y cada uno de estos viene en 3 etiquetas cuánticas que las conocemos como color y esto es porque las combinaciones que forman núcleos o hadrones siempre no se percibe esta etiqueta cuántica, está en una combinación neutra y entonces los que la descubrieron dijeron, bueno, es como si tuviéramos una combinación de 3 colores neutros y nos dan blanco, por ejemplo. Up, down, charm, strange, top, bottom, les dije por su nombre en inglés y aquí lo chistoso es que tienen carga eléctrica fraccionaria y otra vez en todos los objetos compuestos la carga eléctrica es el B. Estos son los electrones, también tienen ustedes además de los fotones experiencia con electrones y a cada uno de estos viene asociado su neutrino correspondiente, que es una partícula muy ligera, prácticamente neutra, por eso el nombre neutrino. Entonces electrón, neutrón, muón, muón y tau, neutrino, tau. Y una característica es que tienen los mismos números cuánticos, pero cada una de estas es más pesada que la anterior, a tal grado que este top es 100.000 veces un poquito más pesado que el top. La descripción matemática es la misma y tiene un acoplamiento, o sea, se unen o interactúan con el bosón de Higgs uno 100.000 veces más que el otro. Es como si tuvieran 2 primos o 2 gemelos idénticos
un misterio, algo no son tan idénticos, entonces algo nos está diciendo ahí que hay alguna cosa que los está diferenciando o hay alguna razón por la cual estos, aunque parecen muy parecidos, claramente no son, la masa los distingue. Estos son los bosones vectoriales, que son los mediadores de la fuerza. Estos son todos fermiones, y seguro que ustedes ya están oyendo, o sea, todos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo, y son los que constituyen la materia, y esa se traduce hasta nosotros. Hay dos objetos que no pueden estar en el mismo lugar. Los bosones, en cambio, son gregarios, se pueden acumular, tienen otra estadística, ¿sí? Y se describe el intercambio de estas fuerzas. Estos están intercambiando un bosón vectorial, igual que si aventaran una pelota. Tenemos el fotón, que la masa es nula y entonces su alcance es infinito, ¿sí? Después el gluón, que en principio tiene masa cero, pero tiene mucha interacción, el tensor es el que mantiene a los quarks adentro del núcleo y que no se deshagan, no se desintegren, y gracias a eso estamos aquí. Y los bosones vectoriales W más o menos es cargado y es pesado, y el Z es neutro y también es pesado, y son, digamos, unos hermanos del fotón, pero pesados, entonces la interacción es de menos alcance. Aquí puse el gravitón, en realidad aquí puse la interacción gravitatoria, es muchísimo más pequeña que las otras interacciones en intensidad, y aquí pues en principio el modelo estándar no describe una gravedad cuántica, pero las partículas y cambios se pueden demostrar en experiencias y sienten una gravedad. Aquí está el bosón de Higgs, que es un bosón escalar, que describe cero, y aquí está más o menos cómo interactúa con todas las partículas para darles masa mediante una transición. Esta es la fuerza fuerte, que nos puede decir que este es el electromagnetismo, todo esto siente el electromagnetismo, los neutrinos sienten solo la fuerza débil, que es la responsable de los mecanismos adictivos, ¿sí? Y a estos diferentes tipos de partículas, ya que teníamos color, alguien dijo, bueno, pues le ponemos sabor. Los tienen colores y sabores, pero nada más son etiquetas para decir cómo son estas partículas diferentes. Pueden cambiar de sabor, quiere decir que esta se puede transformar en esta o en varias o de Cayer a través de la interacción electrovector. Y además de esto, cada partícula viene con su correspondiente antipartícula. Desde que Dirac lo vio en su ecuación de Dirac, se encontraron los positrones, que son las antipartículas de los electrones, y hasta ahorita se pueden encontrar las antipartículas, de repente llegan a todo el cosmos, o de repente las podemos hacer en el experimento, ¿sí? Pero todo lo que estamos hechos nosotros somos de partículas. Así. Bueno, el bosón de Higgs ya se había visto antes en Higgs, en el LHC, este fue cuando Peter Higgs visitó el LHC algunos años antes del descubrimiento. Pero esto fue el descubrimiento, ya que anunciaron el descubrimiento del bosón de Higgs en el LHC, en el Large Hadron Collider, en CERN, y aquí están todos los que estaban por acá Higgs, están todos los que estaban todavía vivos, de las 5 personas que habían propuesto el mecanismo de Higgs en diferentes versiones o diferentes aspectos. Aquí está el cuarto de control, ¿sí? Entonces vean, este cuarto de control está lleno de computadoras donde están viendo algunos de los detalles de los experimentos en tiempo real. Entonces, como les decía, cada partícula tiene su materia, su antipartícula, también los núcleos, y no solamente las partículas elementales. Entonces tenemos un protón, podemos tener un antiprotón, nos llegan de repente del cosmos, los podemos crear en un laboratorio, y si se encuentran se emitirán en pura radiación. Es decir, entonces aquí están ya todas las partículas, no se ven bien los colores, pero digamos que son verde, amarillo y azul, para una combinación de colores primarios. Los 3 versiones, digamos, del quark hop, las otras 3 versiones del quark ham, y así con cada generación de materia. Entonces ya no son tan poquitas, o sea, son sus partículas. Aquí están las antipartículas, les ponemos una barrita para saber todas las cantidades fundamentales de spin, que ahora son las opuestas. Aquí están los bosones vectoriales, los gluones, que tienen combinaciones de colores. Y entonces estos están todo el tiempo interactuando adentro del núcleo con los quarks, ¿sí? Aquí tenemos los fotones, que son neutros, los bosones vectoriales estos cargados, el otro neutro pero pesado, el bosón de Higgs. Aquí hay unos solitos, si se fijan, todos los demás tienen varias versiones de ellos, ¿sí? Neutrinos, gluones, bosones vectoriales, quarks, y el único que aparece como solito, pero vegano, es
los núcleos forman los hadrones, en bariones y tienen 3 quarks, y los mesones, que son combinaciones de quark, antiquark, color, anticolor, ¿sí? El estudio de estos, de cómo se comportan, el protón, el neutrón, cómo decaen los gas y otros los Ds, aquí este es un núcleo de deuterón, nos da información de las simetrías fundamentales que tenemos en la naturaleza, pero de otra cosa, todo esto está basado en simetrías, estamos en los habíamos platicado, ¿sí? Pero también muchas de las propiedades que vemos en nuestro universo ahorita es la ruptura o el rompimiento de esas simetrías. Esas simetrías pueden estar rotas espontáneamente, como cuando tenemos una transición de fase, o pueden estar rotas débilmente, explícitamente, y lo que encontramos en la naturaleza es todo tipo de simetrías, y algunas de ellas les llamamos accidentales, porque las tenemos ahí en las matemáticas, pero no sabemos dónde salieron, pero probablemente no es que sean accidentales, sino que pertenecen a una simetría más grande, y lo que vemos es nada más el remanente de esa simetría. Con este concepto de simetría lo tenemos todos bien metidos en la cabeza, todas las personas. Sí, todas las personas podemos reconocer cuando algo es simétrico, una cara es simétrica, y todos nosotros podemos saber que todas las caras no son 100% simétricas, tienen una ligera asimetría, un rendimiento muy débil de esa simetría, ¿sí? Entonces eso lo tenemos todos bien, digamos, conceptualizado. Entonces ya con lo que les platiqué, ustedes podrían decidir, con esta tablita que alguien hizo, qué partículas son. Entonces aquí pueden empezar con, por ejemplo, si están ustedes compuestos de más partículas, sí o no, sí, pues sí son no, que toman espacio o no toman espacio, si toman espacio son fermiones, si no toman espacio son bosones, y de ahí se pueden ir siguiendo todas estas flechitas hasta que terminen saliendo si son ustedes un neutrino, un quark tipo down, un leptón cargado, o si saben, son cosas compuestas como un hadrón, y luego pueden ser un núcleo atómico, o pueden ser un blue ball, o pueden ser un barión, o un mesón, etc. ¿Sí? O un protón y un neutrón, ¿sí? Entonces ahí luego se nos pasó. ¿Sí? Entonces ya les platiqué cómo está ahorita el modelo en una caricatura, y espero, obviamente haciendo muchas simplificaciones. Lo que les quiero dejar es que tenemos un formalismo matemático que nos explica muy bien este modelo estándar de las partículas elementales, pero nos quedan muchos misterios. Ustedes inmediatamente les saltaron a la vista que son 3 generaciones, no dije que tenemos un infinito de generaciones, y que les dije que las masas de las partículas elementales son muy, muy diferentes, y eso sin considerar la masa de los neutrinos. El modelo estándar se formuló con la masa de los neutrinos nula, 0, y luego se encontró que tiene una masa que es chiquitita, pero tiene muchísimos números. Entonces un número chiquitito por un número muy grande les da un número considerable que tiene efectos donde hay densidades muy grandes de neutrinos, por ejemplo en los neutrinos de las supernovas. Entonces, ¿por qué decimos esta relación de todo? Ya sabemos todo. Porque cada una de estas cosas, por ejemplo las masas que aparecen en el modelo estándar, son lo que nosotros conocemos como parámetros libres. ¿Qué quiere decir parámetro libre? No quiere decir que yo le ponga el valor que quiero, sino que no lo puedo determinar de principios fundamentales. Yo no puedo poner mi ecuación de Lagrangiano que me dice cómo está escrito el sistema y su dinámica, las ecuaciones de movimiento, hacer otras manipulaciones y decir la masa del electrón es .511 menos. No se puede hacer. Lo que puedo hacer es un experimento y determinar la masa a partir de otras cantidades que ya conozco. Una vez que la determino, la meto en mi Lagrangiano, vuelvo a hacer el ejercicio con algo que tenga que ver con el electrón y determino el valor de alguna otra masa, de alguna constante. Entonces, el modelo estándar tiene, dependiendo si le ponemos una masa a los neutrinos, pero si le ponemos masa que sí los tienen, 20 y pico parámetros libres. Eso quiere decir que hay 20 y pico incógnitas, depende de cómo contemos las fases, que no sabemos cuál es su origen, pero sabemos que están ahí y funcionan. ¿Eso qué nos quiere decir? Que bueno, es una teoría efectiva que funciona a las escalas que tenemos en el laboratorio y en la vida real, pero que probablemente es el límite de bajas energías de una teoría más fundamental, igual que la teoría de Newton es un límite de bajas energías de una teoría más fundamental que es la relatividad especial. Y bueno, la descripción correcta depende de a qué escala estemos, ¿sí? Pero si nosotros nos queremos entender que hay más allá del modelo estándar, pues necesitamos entender el origen de estos misterios que tenemos y estos parámetros. Entonces, las primeras evidencias de física más allá del modelo estándar es la masa de los neutrinos
y la observación de la materia oscura. Una a escalas pequeñas, otra a escalas muy grandes, ¿sí? Y se tienen que unir. Las dos tienen que ver con el modelo estándar, ¿sí? Y las dos tienen que ver con la masa, ¿sí? O sea, estas son las curvas de rotación de las galaxias, donde fue la primera evidencia que había más masa que la luminosa. Nosotros somos materia luminosa, por cierto, brillamos. Pero la materia oscura no, es como los neutrinos, no tiene carga eléctrica, entonces no emite fotones que no brillan. Pero está ahí, y los neutrinos están ahí. Los neutrinos, incidentalmente, no puede ser materia oscura, no toda la materia oscura, porque son muy energéticos. Y no sabemos cómo adquiere su masa. La que sigue. Entonces aquí está, es la primera desviación del modelo estándar, tienen masa pero es pequeñísima, y como no interactúan más que débilmente, su nombre lo dice, pues las consecuencias pueden venir. Podemos observar de dónde llegan los neutrinos, podemos saber cuál es la fuente, y tienen consecuencias para la física de partículas, astrofísica y cosmología, porque pueden viajar por el cosmos sin molestar. De hecho, la que sigue por cada segundo en mi mano está atravesada, por 10 a la 12 neutrinos del Sol, 10 a la 9 de radiactividad natural, 10 a la 12 del Big Bang, unos cuantos de la atmósfera. Cada segundo. No me pasa nada porque no interactúan, soy transparente para los neutrinos, y los neutrinos pasan por todos nosotros y ya. Y la otra cosa que es muy curiosa, y es porque vieron que tenían masa, es que van cambiando de sabor. Es la etiqueta que les pusimos para saber si están asociados a un electrón o si están asociados a un muón o a un pau. Bueno, pues de repente nos asocian, digamos, sus amistades van cambiando conforme van evolucionando con el tiempo, sí, entonces pueden, lo que quiere decir que están hechos de una mezcla de estos tres estados de sabor. No es una mezcla cuántica pura, sino su estado de masa es una mezcla de estas tres combinaciones, de estos tres tipos de neutrinos. Los quarks también, pero son más, digamos, más... entonces pueden empezar siendo un neutrino del electrón, y luego se vuelven más un neutrino del tau, luego un neutrino del muón, y así, conforme van evolucionando en el tiempo, van cambiando. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque en el momento que interactúan realmente con algo, que tiene que ser algo muy, muy denso, en el estado en que estén predominantemente, van a emitir a la partícula que está asociada con su tipo de simetría electrónica. Entonces, la simetría nos va a decir en qué estado van a estar, y lo que nosotros vamos a observar cuando veo un neutrinazo a un núcleo, pues es un electrón, para un tau está muchísima energía. Y ahí pueden captar. La que sigue. Por otro lado, tenemos las evidencias de materia oscura, galaxias, cúmulos de galaxias, hasta todo el universo observable, que es las anisotropías en el fondo cósmico de microondas, que es el que tenemos la evidencia de vida. Entonces, desde 1933, en los cúmulos de galaxias, fue Zwicky y Ariel que propusieron esta existencia de materia oscura para explicar las curvas de rotación. Ahí no se ven, pero bueno. Después ver a Rubin y Ford, que lo pudieron lograr muchas galaxias y lo pudieron establecer como un hecho. Tenía que haber más materia para explicar cómo estaban rotando las galaxias, ¿sí? Después se entró en el cúmulo Bala, en el Buller Cluster, que es una imagen en rayos X son dos galaxias que están colisionando lentamente, pero se puede ver en rayos X que hay una parte de la materia que está formando aquí alrededor de estas galaxias que está interactuando, y otra parte que está azul, que es la que pasa sin interactuar, que es la que corresponde a materia oscura. Y en las lentes gravitacionales, que para poder ver esos objetos como los vemos, el objeto que tiene que estar aquí, que está formando la lente, que aquí vemos, puede ser un cúmulo, se ve muy luminoso, en realidad tiene que tener muchísima más masa para poder realmente formar esta imagen de lente que se ve. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la baraja de Occam, lo más sencillo es suponer que, igual que todo lo que rodea el universo, la materia, este es un tipo de partícula, o quizás más de un tipo de no tiene que tener carga eléctrica, porque si no sería luminosa. No conocemos su masa. Hay teorías que dicen que tiene desde unas pequeñitos electron volts, o 10 a la menos 10 o algo así electron volts, hasta masas que son casi de 10 a la 10 gigaelectron volts. Entonces no sabemos nada de su masa, ¿sí? Es la
mejor explicación obviamente requiere física nueva o física desconocida, y su existencia es necesaria para poder entender la formación de estructura del universo. No decae, o si decae, son varias, decae con una vida media más grande que la vida del universo. Entonces, esta sería una galaxia en espiral como las nuestras. Este es el tamaño de la galaxia, que es enorme, y sin embargo el halo de materia oscura es muchísimo más grande, ¿sí? Pues ahí está bien. Hay algún halo de alguna cosa que podemos hacer, materia que no sabemos cuál es. Okay. Entonces aquí no se ve muy bien, pero la materia oscura se siente, pero no se ve, ¿sí? Entonces, si la sentimos, la sentimos por la rotación de la galaxia, pero no la vemos. Entonces, como los rasgos se siente, ¿sí? No se ve. Bueno, en la física de partículas nos tenemos que ir más allá del modelo estándar. En cosmología, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que ir más allá del modelo cosmológico estándar, parece que sí, pero ya no sabemos cómo. Contenido total de energía del universo, es decir, toda la energía que hay en el universo. Todo el contenido de materia es aproximadamente 30%, aquí por eso está luminoso. Esta es energía, que es la que está haciendo que se expanda aceleradamente nuestro universo. De esta parte que es materia, 80% o algo por el estilo, o 75% más o menos, es pura materia oscura, y materia normal, como nosotros, luminosa, es nada más el 20%, 25%, dependiendo. De esto es polvo y gas de las galaxias, las estrellas, y por ahí una parte minúscula, por si quieren sentirse un poco libres, ahí estamos. Por otro lado, les dije que había muchísima más materia que había materia hoy. En el universo temprano, estamos suponiendo que todo empezó, esta explosión no empezó con condiciones iniciales dadas, sino empezó por alguna materia, de una manera, en alguna... acuérdense que la relatividad general es una teoría geométrica con una geometría particular que era, suponemos, simétrica. No esperamos que tenga unas condiciones iniciales. En ese caso, algo pasó cuando se fue enfriando, que se fueron rompiendo algunas simetrías, ¿sí? Y de tener en principio la misma cantidad de materia, antimateria, o una pequeña diferencia, llegamos al día de hoy donde prácticamente es pura materia. Y para que esto se cumpla en el universo temprano, tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, una partícula más de materia en 10 a la 9 que de antimateria, ¿sí? Y con unas condiciones particulares podemos explicar por qué ahorita el universo tenemos materia y no antimateria. Pero obviamente, esta es una explicación de cómo estaba el universo temprano y qué pasó ahí. Es hasta ahorita las condiciones Sáharo son las mejores que tenemos. ¿Verdad que sí? A eso se le llama bariogénesis, eso ya no son los 60s y 70s, sino los 80s, así de oblegotas, y eso, los nombres son muchísimo más pomposos. Y es como se generan los bariones, que son los núcleos atómicos, ¿sí? Entonces, este es otro misterio que ya se les explico a ustedes, porque hay más materia que antimateria. Aquí, al inicio del universo, tenía casi igual número de partículas y antipartículas, prácticamente. Aquí, al final, solamente tenemos partículas. Entonces, aquí tenemos las condiciones de Sáharo. Entonces aquí tenemos las preguntas que nos deja algunas de las preguntas en respuesta de nuestra mejor teoría física para describir las partículas elementales y sus interacciones, y la mejor comprobada, ¿sí? Porque hay 3 generaciones de quarks y electrones. Hay solamente 12 partículas de materia fundamentales. Ahora, estas 3 generaciones no solo es una observación de laboratorio en el IHC, también es un requerimiento cosmológico de la formación de los núcleos ligeros de la Big Bang original. ¿Cuál es la naturaleza del Higgs? Estaba ahí solito entre todas las partículas. De veras está solito, hay más de una escala fundamental, ¿sí? Hay solamente, acuérdense, los dominios de teorías pensamos que era uno, era el fotón, y luego resulta que no, que hay unos que son recitos y cargados. ¿Podría pasar lo mismo con el Higgs? No sabemos. ¿Por qué son tan diferentes las masas de las partículas? Adquieren masa a la misma escala de la transición de fase de Fourier, o sea, el universo temprano se va expandiendo, se va enfriando, igual que cuando se enfría un líquido, se convierte en sólido, o se calienta y se convierte en vapor. Eso es una transición de fase. Ustedes todos tienen experiencia cotidiana de transiciones de fase. Pues lo mismo pasa en el universo temprano, cambia la estructura del vacío, adquieren masa las partículas, pero sabemos cuál es el mecanismo, pero no sabemos cuál es la estructura del vacío antes. Porque hay más materia que antimateria, tenemos una formulación de qué es lo que podría haber pasado, pero exactamente qué había allí o cómo sucedió, con los detalles dependen mucho de cómo vayamos a extender el modelo estándar. Entonces, hay muchos
nosotros por ahí en muchos lados hasta en internet pueden comprar una camiseta de Lagrangiano del modelo estándar. Estas son unas ecuaciones y toda notación reducida, ¿sí? Pero la atrás de la camiseta ya ven, está de tamaño extra grande o XX, porque aquí están todas las etiquetas que siempre hacemos, ponemos ABNCI, que vale no sé qué, y así, y todas las interacciones las desdoblamos, y esta parte que no entendemos. Pues hay un montón de cosas que no entendemos, afortunadamente, porque nos dan trabajo, porque es un misterio y siempre es un reto para nuestro intelecto, ¿sí? Y aquí hay muchas partes a las que ustedes se pueden dedicar y los que hacemos física más o menos estándar, pues escogemos una de estas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a extender? ¿Cómo vamos a saber? Entonces, este es un viaje que no solo es un viaje a lo desconocido, porque no sabemos qué hay más allá del modelo estándar, ¿sí? Sino también a lo complicado, porque empezamos a suponer cosas, esas cosas, todo el modelo estándar es matemáticamente coherente, y déjenme decirles que cuando se formuló el modelo estándar había un montón de modelos, y algunos que quizás a nosotros humanos nos parecen más simétricos, no sé qué, y a la hora de hacer los experimentos, eso se descarta, y dicen, no, aquí no hay una fuerza súper débil, aquí no hay eso que es, no es eso, es algo bajas energías, y se va formulando el modelo estándar. Entonces, es una retroalimentación siempre entre teoría y experimento. Y al final, nuestra teoría, por más bonita que sea, si el dato experimental la contradice, no está bien, ¿sí? Entonces, lo que quedó fue el modelo estándar, ¿sí? Que es matemáticamente consistente y tiene un montón de cosas que no entendemos, pero que a la información que tenemos, salvo los parámetros libres, es totalmente correcto. Y si nos vamos a ir para más extender lo que hacemos, generalmente seguimos un principio de simetría. Decimos, la parte es que tenemos una simetría más grande y lo que vemos es el producto de muchas transiciones de fase donde se rompió la simetría y lo que nos queda es el modelo estándar. Entonces se añaden simetrías. Esto generalmente implica añadir partículas y podemos añadir las partículas por sí solas con las mismas simetrías que tenemos, pero estos llevan a añadir interacciones, ¿sí? Podemos añadir dimensiones espaciales extra como las teorías de Talusa-Klein, que ya tienen 100 años, 110 años, o 120, dependiendo de qué parte, o seguimos algún otro principio fundamental, o hacemos un recorrido de todo esto, ¿sí? Entonces, pero ciertamente estas tres van muy ligadas. Y aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos la masa de los neutrinos, la jerarquía de masa entre las diferentes partículas elementales, la variogénesis, la simetría materia-antimateria, la energía oscura, la materia oscura. Entonces, todo esto nos dice que tenemos que ir a la física y todo está conectado. O sea, no es como que hay un pedacito de física por acá que se cumple en esta parte del universo y otro pedacito que se cumple en el universo visible que nosotros tenemos acceso. Tenemos la misma física, lo podemos ver por las observaciones. Entonces, buscamos una teoría más fundamental del modelo estándar que concuerde con los procesos astrofísicos y con la cosmología. Entonces, ¿cuáles son las señales o las evidencias o nos vamos a estar concentrando? Las evidencias que estamos viendo, el descubrimiento de Higgs, estas ya están desapareciendo, las discrepancias en la medida del momento magnético anómalo del muón, según los grupos ya desapareció, es exactamente lo que dice el modelo estándar, y entonces hay una interpretación ahí, pero vamos a dejarlo por el momento. Los masas de los neutrinos entre el top y el electrón, digamos que es la más ligera, había 5 como 10 órdenes de magnitud, no, quizás no tantos, o 8, sí, por ahí. Pero si luego le ponemos la masa de los neutrinos, hay otros 10 órdenes de magnitud. Entonces, para órdenes de magnitud, piensen ustedes en dinero, porque de eso sí tenemos todos experiencia, ¿sí? Un peso, un orden de magnitud, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 1000 pesos. La primera generación la ponen a un peso, la segunda 1000 pesos, eso todo lo hemos traído en el bolsillo, lo hemos pagado. 1.000.000, que sería la masa del top, ya empieza a ser como que está fuera de nuestra experiencia cotidiana, ¿sí? Entonces, esas son nuestras escalas de energía que tenemos que explicar con un solo mecanismo. Por otro lado, en escalas grandes tenemos la materia oscura, que se liga con esta, las ondas gravitacionales, que ya se observaron y que prueban que la geometría de Einstein está bien, la abundancia de materias en materia es una observación, pero tiene que ver aquí con aspectos de la física de partículas elementales, y ahora, últimamente, este año, la discrepancia en el parámetro de Hubble. ¿Qué significa? Que las nuevas observaciones de uno de los observatorios parecen indicar que esta expansión acelerada del universo no es constante a lo largo del tiempo. Todavía no está 100% verificado, pero eso es lo que algunos resultados observacionales parecen indicar. Que
Entonces, esta física más allá del modelo estándar o beyond standard model está conectada directamente con cosmología de las partículas. Entonces, estas son nuestras preguntas que ya se las hice. ¿Por qué adquieren masas tan diferentes? ¿Por qué hay tres generaciones? ¿Por qué hay más materia que antimateria? Ya les dije cómo vamos a hacer nuestra estrategia, ¿sí? Y este ha sido el camino que hemos más o menos seguido por cientos de años, o sea, no es nuevo y es exitoso. Entonces, tenemos aquí la gravedad terrestre y la mecánica celestial, las unificó Newton en la ley de gravitación universal, y luego con la geometría del espacio-tiempo las unificó Einstein con la relatividad general. La electricidad, el magnetismo y la luz se unifican en el electromagnetismo, que después con los decaimientos de las partículas se unifica con la interacción electrodébil. El decaimiento beta y los neutrinos con los decaimientos en la interacción débil, entonces se unifican acá con la interacción débil. Los protones, neutrones y los piones, que son mesones, son partículas compuestas, todas estas las explicamos con interacción fuerte, y todo esto en un grupo de simetría más grande es lo que les expliqué o les puse una caricatura de lo que es el modelo estándar. Estas no están unificadas, ¿sí? Son los dos paradigmas con los que empecé, y aquí tenemos toda esta región en gris con líneas puntuadas, que es cómo vamos más allá. Estas en algún momento se conectan, ¿sí? Y tienen consecuencias una para la otra. Entonces, las primeras conexiones que tenemos son los neutrinos, porque están en los objetos astrofísicos, la materia oscura, que es la vimos de observaciones astrofísicas, la violación de CT, relación de carga y paridad, o sea, carga cambia, paridad es X va a no sé qué, ya no sé. Estas son absolutamente necesarias para que haya una dominancia de materia sobre antimateria, y esto lo podemos hacer en formalizos más simplificados. Estas relacionadas en el sabor son el tipo de partículas de las que estemos hablando, ¿sí? La que sigue. Y nos lleva a que aquí en el universo temprano debería algo más fundamental que la teoría cuántica del campo para que podamos unificarlo con gravedad. Estas unificaciones, aquí es una teoría de gran unificación donde hay una sola constante fundamental, por ejemplo, tiene que darnos una relación o explicación de esto que observamos como parámetro aquí, una relación que probablemente es topológica, algo así como lo que estaba explicándoles Alberto hace un ratito, ¿sí? Pero las consecuencias de esto, aunque sea cuántico, denso, caliente, comprimido y al inicio del universo, son lo que definen nuestro universo como lo tenemos ahora, ¿sí? Estas transiciones de fase y estos cambios que llegaron aquí dependen de las propiedades que forman las partículas elementales, y sin embargo, entre aquí y acá tenemos el paso de lo cuántico a lo clásico, y ese todavía no lo conocemos con precisión, porque pasamos de un sistema que se comporta de una manera definida cuánticamente, donde todavía tenemos un montón de incógnitas y experimentos modernos que se están haciendo ahorita, que nos siguen impresionando, digamos, impactando y tratando de encontrar una interpretación, a la parte clásica que tenemos más o menos bien establecidas, y en la frontera empezamos a trabajar con muchos sistemas de partículas y cosas más complicadas, y en la parte de los sistemas complejos, donde aparecen propiedades emergentes, ¿sí? Pero las propiedades emergentes sí dependen de lo que teníamos con partículas elementales. Un ejemplo muy claro es la nucleosíntesis del Big Bang. Para hacer la nucleosíntesis se usa mecánica estadística, en lo que sabemos de bosones y fermiones, de ahí tienen una parte de cuántica. Los bosones y los fermiones tienen estadísticas diferentes, y luego física nuclear en otra parte de cuántica, ¿sí? Y de ahí pasamos a los núcleos, que todo es cuántico, y después de ahí pasamos ya a toda la generación de masas y cómo se forma la generación estelar. Si alguna de esas propiedades, si el protón no decae, pero el neutrón, que son masas muy parecidas, decayera con una dinamía diferente, la formación de los núcleos sería diferente. Si tuviéramos más especies de neutrinos, no veríamos lo que estamos viendo con la formación de núcleos. Y esta es la primera parte de la cadena, digamos, donde empiezan a hacer las cosas más grandes o macroscópicas, depende de las propiedades cuánticas de las partículas. La que sigue, por favor. Entonces aquí ya estoy acercándome a las cosas más que yo hago, digamos. Yo tengo un modelo estándar, añado partículas como ejemplo más escalares, simetrías
discretas, que corresponden a algunas de las figuras geométricas que les enseñó Alberto, ¿sí? Esto va a tener consecuencias, voy a poder explicar por qué están las masas de las partículas así, pero va a tener consecuencias para cómo se crearon los neutrinos, la materia oscura, ¿sí? Y ahí podemos ir a teorías de muy alta energía, como teorías de ramificación, o podríamos extenderlas a teoría cuántica del espacio curvo, o teoría de cuerdas. Hasta aquí no hay una predicción de la teoría de cuerdas, por eso no podemos decir que ya sea, pues todas estas puntiaditas son simples y sencillamente especulaciones y no tenemos una manera completamente probada. Aquí en teorías de reunificación es una teoría cuántica del campo que sí sabemos cómo se comporta y ahí sí podemos variar la energía y saber qué pasaría si una de estas fuera correcta. Y entonces ya para concluir, ¿dónde podemos ir? Porque todo esto les hice una caricatura de la parte teórica. Entonces, aquí tenemos otra vez estos dos que nos gustan a los físicos, estos diagramas de Bond. Entonces aquí tenemos la frontera de la energía, ¿sí? Para hacer llegar a las distancias más pequeñas, con las partículas más chiquitas necesitan muchísima energía. La frontera de la intensidad. Hay un comentario muy interesante ayer de que si una vez, aunque sea un evento, o sea, que te va mal un día y toda tu carrera perfecta se fregó, sí, perdón, por decirlo algo así, o sea, un día tenemos mal y contestamos feo, o un día nos equivocamos y se van a acordar todas las cosas. Bueno, así les pasa a los pobres de los neutrinos, o los que hacen generación de CT, ¿sí? Hay simetrías que se rompen muy poquitito, están muy poquito rotas, y lo que podemos hacer es observarlas, hacer muchísimos experimentos y de repente vamos a encontrar que no se satisface. Entonces la simetría está rota y eso, ya este pequeño rompimiento tiene consecuencias, porque es una simetría exacta, para un montón de cosas en la física de cómo se transforman las partículas en otras cosas. Para eso necesitamos muchos eventos que se llama la frontera de la intensidad. Y luego tenemos la frontera del cosmos de la que les estaba hablando, y aquí todas estas juntas nos va a decir qué pasó ahí en el origen del universo, porque hay más materia que antimateria, y toda la nueva física que vaya más allá del universo. Entonces, en astrofísica tenemos eventos extremos, como las supernovas o los cuásares, porque tienen energías muy altas. Esta, su formulación, su modelación, digamos, depende fundamentalmente de que los neutrinos tienen masa y se transforman unos en otros. Los cuásares, los mecanismos de acreción de aquí de los agujeros negros, estos jets que lanzan también partículas de muy altas energías. Luego tenemos los agujeros negros, aquí es una versión artística de cómo se vería un agujero negro, está muy plano, parece que es un objeto tridimensional, ¿sí? Las colisiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones o de cuerdas cósmicas nos dan ondas gravitacionales, y lo padre es que ahora las podemos detectar y en poquito tiempo los siguientes años están ahorita detectando y están haciendo una estadística para detectar ondas gravitacionales de más frecuencias, o sea, de frecuencias de la orden de nanómetros. Luego tenemos la frontera de la energía, donde está el LHC, es una visión aérea, ¿sí? Son 100 kilómetros de largo, a 100 también 7 metros, 120 de profundidad, donde se hacen estas colisiones de partículas de muy altas energías, de protones y antiprotones. ¿Sí? Esta es la frontera de la intensidad. Aquí está en Fermilab, son dos anillos que también se hacen colisionar. Esta se ha hecho ahora exclusivamente para todo tipo de partículas, los protones y antiprotones, pero ahorita es para neutrinos, para encontrar eventos raros donde se rompan alguna simetría o pase algún evento que nos diga que sí, eso sí lo permite la naturaleza. Y ejemplos ahorita ya de mexicanos trabajando en estas colaboraciones tenemos el ALICE, en el LHC, en CERN, el plasma de quark y gluones que ocurrió al universo temprano antes de que se formaran los núcleos. Los quarks y los gluones estaban libres, después se confinan dentro de los núcleos y podemos, ya lo observaron, que realmente tiene propiedades de como un fluido, ¿sí? Y estudian la materia en densidades extremas que corresponden a los primeros segundos del universo temprano. Después CMS y ATLAS, y me encontraron el bosón de Higgs, que hace haces de protones que chocan a altas energías. Parte de la energía se convierte en masa, eso es gracias a la relatividad, entonces E igual a mc al cuadrado, acuérdense, entonces colisionan dos objetos de cierta de los núcleos a muy altas energías y lo que les rompen y lo que aparecen son no solo los componentes de esos neutrones que tienen tanta energía, aparecen más partículas de más masa, de menor energía,
Sin embargo, nuestro progreso en el conocimiento ha aumentado tanto que necesitamos colaboraciones de cientos y de miles de personas, e incluso los teóricos, no de cientos, pero sí ya no uno o dos teóricos, ya no podemos avanzar tan rápido, son de 10, de 20, de 30 gentes, para llegar a un objetivo común, ¿sí? Que es conocer bien la naturaleza, que después otra serie de colegas que hablan con nosotros van transmitiendo ese conocimiento a gente que hace cosas mucho más aplicadas. Empezamos también como Alberto, sí, que está viendo materiales topológicos o cosas por el estilo, que puede estudiar sistemas análogos, y luego se van hablando con los ingenieros, así, hasta que ustedes tienen un aparato de resonancia magnética donde ustedes pueden ver, hacer una imagen y descifrar si ustedes tienen alguna cosa que es normal en el robot, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos ir al revés. Nosotros no podemos decir, bueno, voy a hacer un aparato donde vaya a tomar fotos y me diga qué es lo que está pasando en mi cerebro, ¿sí? O sea, si tengo un tumor o no. Tenemos primero que conocer la estructura de la materia y después cómo se manifiesta y después poder hacer ese aparato y poder interpretar los resultados para poder hacer algo de utilidad para toda la sociedad. Entonces, desde la ciencia básica hasta la ciencia básica, tenemos que tener una cadena de aplicaciones para que realmente podamos ver los frutos en nuestra vida cotidiana, y los países que dedican mucha ciencia, pues obviamente mucho dinero a la ciencia, pues obviamente los ven primero que nosotros, ¿sí? Entonces es importante hacer este tipo de ciencia, es importante preguntarnos cosas que a lo mejor dicen, mira, ¿qué importa si la materia y la antimateria? Bueno, estos positron emission tomography tienen positrones que son antimateria, ¿sí? Entonces ahí está diciendo que saber cuáles son las propiedades de la antimateria y cómo la podemos manipular es importante para nuestra vida diaria, ¿sí? La siguiente, por favor. En México hay muchos grupos que hacen toda esta clase de cosas. Aquí puse todos los que me acordé de buenas a primeras de partículas elementales, pero obviamente si vamos a poner astronomía, astrofísica y luego poner más cosas, pues prácticamente tenemos grupos de físicos teóricos por todos lados, experimentales y varios grupos. Experimentales necesitan mucho más dinero que nosotros los teóricos, y es importante apoyar estos esfuerzos. Sí, y la que sigue. Ya para concluir, la mecánica cuántica transformó nuestro entendimiento de la naturaleza. Ya no vemos el mundo como las personas antes de 100 años lo veían, ¿sí? Sabemos ahora que los objetos más pequeños se comportan con propiedades muy diferentes y muy particulares que los grandes, que no tenemos acceso, pero que entre ellos están que la energía está condensada, absorbe el límite de cuantos, todas las partículas elementales tienen dualidad onda-partícula, los resultados son probabilísticos y se rigen por el principio de incertidumbre. Pero sus propiedades impactan todas las escalas de energía, incluso ahorita que no sabemos bien cómo pasar de estos sistemas cuánticos a los más grandes, o hacemos aproximaciones que podemos hacer, sabemos que si cambiáramos algunas de las propiedades, nuestro universo sería muy diferente. Pero tiene muchas aplicaciones prácticas que se están haciendo, y gracias a eso, como les dije al inicio, es que yo puedo estar aquí parada, platicando frente del micrófono, mostrándoles con un láser, y que se está transmitiendo por una computadora, y que hay mucho todavía por aprender y estudiar, que lo vieron en las dos conferencias anteriores, ¿sí? Se están haciendo aplicaciones prácticas para poder sacar esos beneficios de nuestro conocimiento de la naturaleza. Gracias. No sin antes decirles que a quienes tengan alguna pregunta, dirigirla directamente con la Academia de Física para que ellos a su vez hagan la entrega de esa pregunta y tengan la comunicación con la doctora. De igual manera, le pedimos a la doctora Lucinda Pérez Vidal haga la entrega de este diploma de reconocimiento. El licenciado Guillermo Narváez Osorio hará lo propio en este momento, y paso seguido pediremos que se integren también los quienes forman parte de la Academia de Física. En este momento la autoridad universitaria entrega el diploma de reconocimiento de esta cátedra extraordinaria Roberto Vera Hernández. Enhorabuena, doctora, felicitaciones, y llamamos a quienes integran la Academia de Física
agradezca que entreguen un presente a quienes han estado en esta casa de estudios, al doctor Alberto Martín, al doctor Víctor Manuel Velázquez, a la doctora Miriam Mondragón. Le entregan los doctores Iris Ricardes, José Mauricio Paulín y Santiago Antonio Méndez. Hacen entrega de estos presentes a quienes en ese momento han compartido el conocimiento con la comunidad de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchísimas gracias, y paso seguido hemos de solicitar tenga a bien llevar a cabo la clausura de este evento, de esta, pues es el último evento del 40 aniversario de la División Académica de Ciencias Básicas, y es así como llegamos a este cierre. Enhorabuena, felicitaciones, y el cierre habrá de ser con la clausura oficial del ciudadano rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el licenciado Guillermo Narváez Osorio. Rectoras, si acompañan en este momento el discurso y la clausura que hará el licenciado Narváez Osorio. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Realmente después de escuchar la plática de la doctora Miriam Mondragón, me quedé con un sabor de boca ya por algunas cuestiones, y me quedé pensando qué tan pequeños somos los seres humanos, qué tan insignificantes somos en el universo, qué tanto importamos como para, y qué tanto tiempo estaremos como para darle importancia a cosas que no tienen. ¿Cuánto nos conocemos? No tenemos ni idea. Y luego vivimos siempre cargados de cosas que no tienen ningún valor. Entonces lo más importante es vivir en paz, vivir tranquilos con uno mismo. Entonces, sí es impresionante saber lo que vivimos y lo grande que nos creemos. Y lo importante es que creemos que las cosas que decimos son, pero no tienen alguna importancia. Gracias por esta plática, porque mientras decía, reflexionaba muchas cosas, iba pensando en lo pequeño que es el ser humano y lo grande que cree que es. Agradezco pues a la directora de la división, a la maestra Ermicenda Pérez Vidal, a la educación, a quien hoy recibe esta cátedra magistral y que nos ha impartido esta interesante conferencia, a la doctora Miriam Mondragón Ceballos. Muchas gracias a quienes nos acompañan en el presidio, al doctor Manuel Martínez González, al maestro Santiago Antonio Méndez Pérez y a Kevin, que también nos acompaña en el presidio.
a la doctora Miriam Mondragón Ceballos, que hoy ha recibido la cátedra Roberto Herrera Hernández. Cátedra que es una de las más altas distinciones que nuestra universidad concede en el ámbito de las ciencias básicas. Doctora, reciba usted el testimonio profundo de reconocimiento de nuestra comunidad universitaria, que en su trayectoria encuentra un ejemplo vivo de rigor, compromiso y amor por el conocimiento. Hoy además también nos reúne un momento especial, que es la clausura de este Congreso Internacional de Ciencias Básicas y sus aplicaciones, enmarcado dentro del 40 aniversario de esta división académica de Ciencias Básicas. Sé que durante estos días esta división se convirtió en un espacio vibrante de intercambio académico y científico, donde convergieron el conocimiento, la innovación y la reflexión crítica. Este congreso no fue un evento aislado, sino es parte de un programa conmemorativo que dejó huella en estudiantes, profesores y todos los que en él participaron. Y sí, habría que destacar 3 momentos, permítanme señalar. Primero, el Foro Internacional Visión Digital 2025, que abrió horizontes sobre los retos y oportunidades que el entorno digital plantea a la educación, la investigación y la innovación social. Segundo, las conferencias magistrales que nos regalaron especialistas desde diversas disciplinas, enriqueciendo nuestra visión de futuro. Y tercero, todos los talleres prácticos que nos acercaron a experiencias concretas y estimulantes, desde la programación de videojuegos en Roblox con inteligencia artificial hasta los procesos de evaluaciones de seguridad en cómputo que pusieron en evidencia la necesidad de creatividad, tecnología y responsabilidad en un mundo interconectado. Llegar al 40º aniversario de la división es también un llamado a la memoria. Reconocemos a quienes hace 4 décadas sembraron con visión y esfuerzo las raíces de esta división, que desde entonces ha formado a miles de profesionistas hoy presentes en sectores productivos, educativos y de investigación. En 40 años, la división ha consolidado programas educativos de calidad, cuerpos académicos sólidos y proyectos de vinculación con la sociedad. Pero lo más valioso es que nunca ha perdido de vista una condición central. El progreso de la sociedad se edifica sobre el conocimiento profundo de las leyes fundamentales de la naturaleza. Ese aniversario es motivo de celebración, pero también es motivo de recordar que nuestra responsabilidad es seguir cultivando las ciencias básicas como raíz de toda transformación. Permítanme detener un momento en algo esencial. Las ciencias físicas, junto con la matemática y junto con la química, han sido el motor silencioso de la civilización moderna. Cada avance tecnológico, la electricidad, la medicina de precisión, la inteligencia artificial, la exploración espacial, descansa sobre principios descubiertos gracias a las ciencias básicas. Sin los descubrimientos de la física de principios del siglo XX, hoy no tendríamos semiconductores, internet ni dispositivos móviles. Quiero hacer un pequeñísimo digregación. Yo recuerdo hace 5 años o 6, cuando vino el Premio Nobel de Física, final allá en Esperanza Iris, y yo preguntaba, no sé a quién, no sé, a alguien le preguntaba, oiga, ese nombre tan raro que le pusieron a la plática que él dio y las cosas que dijo, ¿qué importancia tiene? Y recuerdo que me dijo, sin ese descubrimiento no habría semiconductores, no habría internet, no habría una serie de cosas. Porque muchas veces, y aquí lo veíamos, nosotros vemos la parte final y no vemos todo el proceso que se tuvo que pasar y las investigaciones que se tuvieron que realizar y toda la cuestión teórica que se tuvo que ir construyendo para llegar a esos aparatos, a esos descubrimientos que hoy nos hacen la vida
eso, para un país como México, apostar por las ciencias básicas no es un lujo, es una necesidad estratégica. De ese conocimiento fundamental depende nuestra capacidad de construir soberanía tecnológica, impulsar la innovación nacional y responder a desafíos globales, como el cambio climático, la transición energética, la seguridad alimentaria y la salud pública. En ese contexto, cobra aún más sentido la entrega de la cátedra Roberto Herrera Hernández a la doctora Miriam Mondragón. Este reconocimiento honra la memoria de un académico ejemplar que dedicó su vida a la enseñanza, la investigación y la divulgación de las ciencias básicas. Y hoy, doctora, con su trayectoria caracterizada por la excelencia científica y el compromiso social, usted da continuidad y dignifica ese legado. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la reconoce no solo como maestra del conocimiento, sino también como una formadora de talento humano y promotora del diálogo fecundo entre la ciencia y la sociedad. Al cerrar este congreso, quiero subrayar que lo vivido estos días no concluye hoy. Al contrario, lo aprendido y los vínculos construidos aquí les comprometen a seguir avanzando, a fortalecer la cooperación académica, a incentivar la participación de los estudiantes y a tender puentes firmes entre la ciencia y las necesidades de Tabasco, de México y del mundo. Nuestra universidad se siente profundamente orgullosa de haber albergado este encuentro y le extendemos un agradecimiento sincero a los organizadores, a los ponentes y a los asistentes que hicieron posible el mismo. Como rector de esta casa de estudios, reafirmo un compromiso claro. Seguiremos impulsando las ciencias básicas como fundamento de la formación universitaria, la investigación científica y la vinculación social. Sabemos que el futuro nos exige pensamiento crítico, que el futuro nos exige creatividad, rigor metodológico y sobre todo visión ética. Y todo esto se encuentra en las ciencias básicas, en su enseñanza y en su práctica. Este congreso, el foro internacional, las conferencias y los talleres son la mejor muestra de que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está viva, está dinámica, está comprometida con generar conocimiento y con contribuir al desarrollo sostenible de nuestra región y de nuestro país, y que está viva gracias a ustedes, a su cuerpo académico y a todos sus estudiantes que la conforman. Enhorabuena y estudio en la dura acción de la fe. Muchas gracias. Siendo las 12 horas con 50 minutos de este viernes 26 de septiembre del año 2025, en mi calidad de rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tengo el altísimo honor de declarar formalmente clausuradas las actividades del Congreso Internacional de las Ciencias Básicas y sus aplicaciones dentro del marco del 40 aniversario de esta vigorosa división académica de Ciencias Básicas. Enhorabuena y muchas gracias. Acompañarnos a entonar nuestro himno nacional. De la selva
deseamos la mejor de las tardes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima.